Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cuéntame tu historia. En este día nuestra historia se titula Mi mamá no era lo que pensaba. Y bueno, antes de comenzar, los invito a que se suscriban, a que dejen un like y que me comenten qué les parece la historia. Y bueno, espero que les guste. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este día quiero compartir mi historia. Bueno, mi familia está conformada solo por mi mamá, mi abuelita y yo. Vivimos solo las tres. Y bueno, desde que yo tengo memoria, siempre pues mi abuelita me ha cuidado y mi mamá trabajaba por las noches. Ella trabajaba en otra ciudad de donde nosotros vivíamos. Y bueno, pues de mi papá yo no sé absolutamente nada, ni mi abuelita tampoco. Mi mamá siempre ha dicho pues que no vale la pena hablar de él y la verdad es que es un tema pues que lo dejamos por la paz, porque mi mamá pues cada que yo preguntaba, ella a la final pues terminaba enojándose y no me decía nada. De igual manera pues cuando mi abuelita me ha contado que cuando mi mamá quedó embarazada de mí pues nunca le dijo exactamente quién era. Ella siempre pues se lo ha mantenido en secreto. Bueno, mi mamá, como les comenté, trabaja pues en otra ciudad. Entonces, desde que yo recuerdo, ella siempre se iba temprano, como a eso de las 5 de la tarde, decía que se iba porque le quedaba 2 horas. La verdad es que nosotros nunca hemos ido pues a la ciudad donde trabaja ella. Y bueno, entonces mi abuelita siempre se encargó de llevarme a la escuela, ayudarme con las tareas, retirarme, etc. Y bueno, referente al trabajo de mi mamá, pues la verdad nosotras no es que sabíamos mucho. Sabíamos lo que les comenté, que trabajaba en otra ciudad, que se iba a las 5 de la tarde y regresaba hasta el día siguiente a las 8 de la mañana. Entonces pues yo muchas veces no la miraba en la mañana porque yo entraba a las 7 a estudiar. Ya la miraba pues hasta que yo regresaba de la escuela. Lo que mi abuelita y yo sabíamos era pues que mi mamá trabajaba de hacer limpieza en unas oficinas por la noche, cuando ya pues los trabajadores se iban y que ella se quedaba limpiando todas las oficinas porque era como un bufete de abogados. Entonces ella decía que limpiaba todas las oficinas, etc. Pero no nos daba más detalles. Cada que nosotros queríamos tocar el tema del trabajo, mi mamá pues, ahora que lo pienso, siempre pues ella evadía el tema. Y bueno, pues la verdad lo que mi abuelita y yo, lo que menos queríamos era pues incomodar a mi mamá. Sabíamos pues que ella era el único sustento que nosotros teníamos, puesto que mi abuelita no trabajaba porque me cuidaba y mi abuelito pues yo no lo conocí. Había fallecido algunos años antes de que yo naciera. La verdad es que a pesar de que éramos solo las tres y que tal vez no teníamos tantos lujos, vivíamos muy felices. El fin de semana pues mi mamá no trabajaba y pues ya a veces salíamos, íbamos a la playa, íbamos a los centros comerciales. La verdad es que teníamos una muy bonita familia nosotras tres, vivíamos bien, nadie nos molestaba, todo yo tenía una vida muy bonita. Y bueno, pues así fueron pasando los años, yo crecí, mi mamá siempre pues en ese trabajo de hacer limpieza. Cuando yo ya estaba un poco más grande, pues conocí a un chico, nos hicimos novios y bueno, cuando ya formalizamos nuestra relación, yo lo llevé a mi casa a que conociera a mi abuelita y a mi mamá. Y bueno, a ellas pues se cayeron muy bien, a ellas les pareció un buen muchacho y la verdad es que yo estaba contenta después de que mi mamá y mi abuelita pues apoyaran mi relación con él. Pues nosotras siempre habíamos sido solo las tres y la verdad es que para mí pues la opinión de ellas era muy importante. Y también él pues estaba muy contento de poder conocer mi pequeña familia. Bueno, pues yo después fui a conocer a los papás de él. Él era hijo único también y pues la verdad yo me llevaba muy bien con mi suegra. Yo iba a visitarlos, ella me invitaba a comer. Incluso pues muchas veces ellos organizaban comidas para que nosotras fuéramos. Casi siempre pues en el almuerzo porque mi mamá pues trabajaba de noche y no podía ir.
Entonces pues casi siempre organizaban almuerzos para que compartiéramos todos juntos. Y pues la verdad de ver cómo eran los papás de él, pues yo sentía un poco de nostalgia, pues porque él sí había crecido con sus padres y yo pues ni siquiera sabía quién era mi papá. Entonces pues empecé a comentarle a mi mamá que por qué no se daba la oportunidad con alguien, o que si no conocía a alguien en su trabajo, que saliera ella sola, tal vez no para que yo tuviera un papá, sino que pues para que ella tuviera pues alguien con quien compartir su vida, que los años pasaban pues y ella no se hacía más joven. Ella me decía pues que no, que ella sí estaba bien, que no le hacía falta estar con un hombre. Y bueno, pues yo pues ya no le insistía más. Pero pues la verdad yo sentía eso en mi corazón. La verdad de ver también cómo mis amigas tenían a sus padres, tal vez que ya no estaban casados con sus mamás, pero que tenían esa figura paterna, me conversaban cómo eran con sus papás, etcétera. Bueno, pues yo no sentía así un poquito de envidia, pero pues porque yo hubiera pues también querido tener un papá, o al menos saber quién era, dónde vivía, no sé, para tal vez buscarlo. Y pues, no sé, yo quería pues saber eso que era tener un papá. Pero bueno, como les comenté antes, mi mamá no le gustaba hablar de eso y bueno, yo respetaba la decisión de ella. Mi abuelita pues al igual que yo no sabía absolutamente nada de él. Después de un poco, mi mamá pues cuando los papás de mi novio nos invitaban a almorzar a la casa de ellos, mi mamá muchas veces ponía pretextos para no ir. Me decía pues que fuéramos solo mi abuelita y yo. La verdad es que se nos hacía raro pues porque ella nunca se había negado. Aunque cabe aclarar que mi mamá no tenía amigas. Ella no se llevaba con nadie pues de ahí de la ciudad donde nosotros vivíamos. Y eso pues la verdad siempre me había parecido extraño. Pues es normal que donde uno viva pues uno converse con los vecinos, tenga amigos, etc. De todos mis años, yo lo único que recordaba era que mi mamá una tan sola vez había llevado a una compañera de trabajo, dijo ella, que era la amiga. Pero pues solo esa vez y nunca más volvió a llevar a ninguna chica. Y como les comenté, no tenía amigas, no salía. Ella solo salía pues cuando se iba a su trabajo y cuando íbamos a almorzar a la casa de mi novio, pero pues que últimamente ya no quería ir. Ella solo era de hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días con los vecinos y hasta ahí. Y pues a ella tampoco le gustaban las redes sociales. Incluso pues no le gustaba tomarse muchas fotos. Y si las tomábamos me decía que no las pusiera en Facebook, que no las subiera a mis redes sociales. Porque a ella pues no le gustaba eso de andar apareciendo en las redes sociales. La verdad es que esto pues era una cosa muy extraña. Y pues la verdad yo no le decía nada, solo respetaba las decisiones de ella. Y volviendo al tema del que ella empezó a no querer ir, a poner pretextos para los almuerzos en la casa de mi novio, de un momento a otro empezó a hacerme preguntas acerca del papá de él, que si yo conversaba mucho con él, que si había ido a la casa de ellos. La verdad se me hacía raro, pero yo le decía pues que lo normal, que cómo estaba. La verdad yo con el señor pues no es que me ponía a platicar tanto. Yo pues me llevaba mucho mejor con la mamá de él, o sea, entre mujeres pues teníamos más de qué hablar que con mi suegro. Pero ella siempre andaba diciéndome eso, no te ha dicho nada. Yo le decía no, ¿qué me tiene que decir? O me decía tu novio, no te ha dicho algo sobre mí. Yo le decía no. Y yo le preguntaba, ¿me tienen algo que decir? Y ella me decía no, solo quería saber cómo estaban las cosas. De un momento a otro empezó a hacerme preguntas acerca de mi relación con él. Incluso los papás de él me habían empezado a preguntar que si estaba bien con mi mamá, pues porque ya no había ido a las comidas, ya no había ido a las reuniones, etcétera. Yo les decía que sí, que todo estaba bien. Me preguntaban que si tal vez estaba enferma, que si necesitábamos algo. Yo les decía que no,
que todo marchaba bien, que pues mi mamá era así, que a veces pues no le gustaba mucho convivir con otras personas. Y así fue, ese tema pues ya quedó por la paz, ya pues casi siempre solo asistíamos mi abuelita y yo cuando ellos nos invitaban a la casa de ellos. Después de un poco, mi mamá pues de un momento a otro ya no quería pues que yo siguiera teniendo una relación con mi novio. Me decía que lo dejara, pues que no le parecía un buen chico. Yo le dije que qué le pasaba si nunca se había opuesto a nuestra relación. Que si pues ella lo había visto con alguna otra chica que me dijera, pues porque yo no quería pues que él me estuviera siendo infiel y yo no supiera nada. Ella me decía que no, que simplemente ya no le gustaba cómo era, que ya no quería ni que llegara a la casa, que si yo lo quería ver, pues que fuera en un parque o en otro lugar, pero que ya no lo estuviera llevando a la casa y que yo tampoco estuviera yendo pues a la casa de él. Y bueno, este tema ya se había convertido en el pan de cada día. Mi mamá pues ya esto era de todos los días, de decirme que no quería que estuviera con él. Y la verdad es que mi relación con él pues iba igual, mucho mejor. Siempre pues nos respetábamos, nos contábamos todo. Yo no miraba el porqué del comportamiento de mi mamá. Incluso una vez que él fue a la casa, mi mamá le dijo que se fuera, que ya no lo quería ver ahí. Él pues me dijo que qué pasaba, yo le dije que se fuera, que yo después le explicaba. La verdad ese día pues me enojé mucho con mi mamá por cómo se había comportado, sabiendo pues que los papás de él nunca nos habían hecho un desprecio a nosotras. Siempre pues nos habían recibido muy bien en la casa de ellos. Bueno, pues yo le expliqué a mi novio que de un momento para acá mi mamá tenía un comportamiento raro, le conté todas las cosas que me había dicho y él pues se quedó pensando, pero no vi pues que se admirara. Solo me dijo, entiendo, está bien. Y bueno, se fue a la casa de él. Después de unos días, él me dijo que me tenía que decir algo, que tenía que hablar pues algo muy serio conmigo. Y bueno, pues así fue, nos quedamos de ver en un parque. Y él me dijo que lo que me tenía que decir pues era algo muy serio y delicado. Y pues que él iba a saber entender pues que si yo después de eso ya no quería estar con él. La verdad es que yo esperaba pues que me dijera que no sé, que tenía otra persona, que había conocido otra persona, pero no era nada de eso. Y al igual que mi abuelita y yo, mi novio y sus papás sabían pues que mi mamá trabajaba haciendo limpieza por las noches en otra ciudad. Bueno, pues lo que mi novio me dijo fue de que el papá de él había ido a un club nocturno porque a uno de los amigos de su papá le habían preparado una despedida de soltero porque se iba a casar. Bueno, entonces cuando fueron a ese club nocturno, ahí él vio a mi mamá que estaba bailando, pero pues que no había sucedido reciente, sino que ya había sucedido unos meses atrás, más o menos de cuando mi mamá empezó pues a no querer ir a las comidas que hacían en su casa. Yo la verdad pues esto yo no lo podía creer y no lo quería creer, aunque pues él me siguió diciendo otras cosas que concordaban mucho pues con todo lo que había venido pasando. Que él pues su papá se lo había comentado porque ellos dos se tenían mucha confianza, pero que la mamá de él pues no sabía nada. Porque pues ella no sabía que mi suegro había ido a este club acompañando pues a sus amigos. Entonces que habían decidido mantenerlo pues entre ellos dos. Y que tampoco me lo querían decir porque pues tal vez pensaban que yo no les iba a creer. Pero la verdad es que tenían hasta pruebas de que sí, era mi mamá. Y pues mi mamá sabía pues que el papá de mi novio pues había ido ahí, que la había visto. Y pues sí, la verdad, pues no habían dudas en lo que él me estaba diciendo. La verdad, yo quería pues seguir creyendo que no era verdad. No porque yo me avergonzara de mi mamá por lo que ella hacía, porque a la final pues yo le agradecía todo pues lo que ella había hecho por mí, que tal vez
no había encontrado otro trabajo y pues eso era lo único que en ese momento encontró. Yo regresé a mi casa, me sentía muy mal. Como les digo, me sentía muy mal por la mentira que ella nos había dicho en todos estos años en los que ella pues trabajaba en eso. Entonces yo quería hablar con ella, pero ese día no pude. Me esperé hasta el día siguiente. Entonces, antes de que mi abuelita supiera algo, yo le dije a ella que quería hablar con ella. Ella me dijo pues que estaba bien, que habláramos. Ella pues como que ya sospechaba más o menos lo que yo le quería decir. Yo le dije pues que ella sabía en lo que ella trabajaba. Le dije pues que quién me había dicho y que pues también ahora comprendía el porqué de su comportamiento hacia mi novio, hacia los papás, y que pues que no quería visitarlos. Ella me dijo que sí, que era verdad, que no pues no me iba a decir mentiras, que no se iba a negar. Yo le dije que no me avergonzaba, que al contrario le agradecía todos los sacrificios que había hecho todos estos años por mí, por darme una buena educación, porque no me faltara nada ni a mí ni a mi abuelita. Lo único pues que sí me dolía era pues que la mentira de que ella no nos tuviera la confianza de decirnos en qué trabajaba realmente. Ella me dijo pues que no lo había hecho porque no quería que yo me avergonzara de ella, que quería que yo siguiera creyendo pues que ella hacía limpieza, que pues no era un trabajo del cual ella se sintiera orgullosa, pero pues que le permitía darnos una buena estabilidad económica. Entonces pues ya luego le llamamos a mi abuelita y mi abuelita nos salió con la sorpresa que ella ya sabía, porque una vez la había escuchado hablar a mi mamá y que ahí se había enterado, pero pues que no la iba a juzgar, que al contrario le agradecía pues que ella se hubiera hecho cargo hasta de ella en el sentido económico. Y ahí también nos confesó quién era mi papá. Ella dice pues que hace muchos años llegaba ahí un cliente y que ella se enamoró de él y que en un descuido pues ella no se cuidó y fue que quedó embarazada de mí. Pues él nunca supo que ella estaba embarazada y que después de unos años pues ella se había dado cuenta que él había fallecido. Entonces pues ya ni cómo tratar de buscarlo. Pero bueno, todo salió bien. Mi mamá pues se sintió comprendida por nosotras. Siguió pues trabajando en eso. Incluso pues hasta la fecha trabaja en eso. Yo pues ya casi estoy por terminar mi universidad. Y lo que más deseo es poder encontrar un buen trabajo, pues para que mi mamá ya no trabaje en eso y regresarle un poquito de todo pues lo que ella hizo por mí, recompensarla por eso, pues que ya se quede en casa con mi abuelita. Y bueno, pues de la relación con mi novio, pues yo sigo con él, pues tenemos una muy bonita relación. Ellos pues nunca le dijeron a mi suegra de lo que trabajaba mi mamá, pues porque ella es un poquito anticuada en ese sentido. Y bueno, pues ahora que ya se sabe todo, vamos cuando ellos nos invitan a comer, ellos vienen a mi casa, etc. Y también pues estamos planeando que después de que terminemos la universidad casarnos. Y la verdad es que estoy muy feliz de que mi mamá pues se haya quitado ese peso de encima, de que ella ocultaba pues en donde trabajaba. Y bueno, esta ha sido nuestra historia de hoy. Espero que les haya gustado. Y recuerda, si tú tienes una historia que quieras compartirme, puedes enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com o puedes hacerlo al Instagram donde me encuentras como Cuéntame tu historia 16. Y recuerda que todas las historias son anónimas.